Dinámica contable de la NIF en las entidades del sector de la economía solidaria. En el contenido vamos a tratar los siguientes temas, que es la introducción, el marco legal, el glosario, plan de cuentas, políticas contables, reconocimiento de hechos económicos, la presentación de estado financiero, la conclusión y las referencias bibliográficas. La dinámica contable de la NIF en las entidades del sector de la economía solidaria es un tema crucial para garantizar la transparencia y calidad de información al momento de presentar los estados financieros. El objetivo de esto es ayudar a las entidades a alinearse con los estándares internacionales, fortalecer su gestión financiera y contribuir al desarrollo sostenible de sus comunidades. En el glosario podemos ver las definiciones de las entidades que vamos a tratar el día de hoy, que son las cooperativas, fundaciones, fondos de empleados, asociaciones y mutuales. En el marco legal de la contabilidad de las entidades de la economía solidaria en Colombia, este está regulado por el artículo 35 de la Ley 454 del año 1998. Esta ley establece los principios contables de llevar registros precisos, la presentación de estados financieros anuales y deben de llevar una figura de un revisor fiscal y también deben de tener la supervisión de la Supersolidaria. En caso de la entidad que no cumpla con estos reglamentos, puede enfrentar multas o también la disolución total de la entidad. El plan de cuenta es un elemento fundamental en la contabilidad para cualquier entidad, incluyendo aquellas del sector solidario. Este sector incluye organizaciones como las cooperativas, fundaciones, fondos de empleados y mutuales que buscan generar impacto social y económico más allá de obtener beneficios financieros. Algunas de estas razones podrían ser para que lleven un plan de cuenta, deben que ser la mayor transparencia al momento de presentar la información y una mayor confiabilidad al momento de también de presentar su estado de situación financiera. Este plan de cuenta está basado en la NIF y tiene como objetivo proporcionar información financiera relevante y confiable. De acuerdo a la Supersolidaria, el pool del sector de la economía solidaria se divide en 5 clases, que son los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Los activos en una cooperativa representan los recursos controlados por la cooperativa como resultado de eventos pasados de los cuales se espera que la cooperativa obtenga beneficios económicos futuros. Aquí se encuentran las principales cuentas de activos, que están divididas en dos, que son las cuentas de activos corrientes y activos no corrientes. En los activos corrientes se pueden encontrar las cuentas de disponibilidad, inversiones, inventarios, cuentas por cobrar, y en un no corriente son las propiedades, planta y equipo diferidos y otros activos. En disponible viene siendo lo que cuenta la cooperativa, ya sea en su caja como en banco. La cuenta de inversiones se utiliza ya cuando una persona quiera ser parte, en pocas palabras, quiera ser asociado de la cooperativa o también de cliente si quiere ser beneficiario de los beneficios de la misma cooperativa. Por ejemplo, si un asociado quiere hacer un aporte de capital, se registra en la cuenta 1295 aportes en la cooperativa. Los pasivos. Esto representa obligaciones presentes en la cooperativa. Estas obligaciones son surgidas de eventos pasados al vencimiento de las cuales la cooperativa desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Aquí se pueden ver las cuentas principales de los pasivos. Por ejemplo, los depósitos a término fijo son depósitos que tienen un plazo de vencimiento determinado menor o igual a un año. En cambio, los depósitos de término indefinido son depósitos que no tienen un plazo de vencimiento determinado. Los pactos de recompra vienen siendo acuerdos entre la cooperativa y un tercero en los que la cooperativa se compromete a recomprar los títulos de valores que ha emitido el tercero, como por ejemplo los activos. Las cuentas por pagar vendrían siendo las obligaciones que tiene la cooperativa con terceros
ya sea por compra de bienes, servicios o impuestos. También se ve las cuentas por pagar a bancos, que son las cuentas que, eh, ¿cómo que son los préstamos que la cooperativa ha recibido de bancos u otras instituciones financieras, y este se tiene que pagar con sus intereses. El patrimonio representa los recursos netos de la cooperativa, es decir, la diferencia entre activos y pasivos. Aquí se pueden ver las cuentas principales de los patrimonios, que en el capital social es el aporte inicial que realizan los asociados a la cooperativa. Las reservas son las utilidades que la cooperativa ha tenido para fines específicos, como capitalización o reserva legal. El superávit es la utilidad del ejercicio que no se ha repartido entre los asociados. Los fondos de destinación específica son los fondos que la cooperativa ha constituido para fines específicos como educación, recreación o vivienda. Eh, los, res- los resultados de ejercicios anteriores son las utilidades de los ejercicios anteriores que no se han repartido entre los asociados. Ingresos. Los ingresos representan los incrementos en beneficios económicos durante el periodo contable derivados de la actividad ordinaria de la cooperativa. Se pueden ver sus principales cuentas, que vienen siendo los ingresos operacionales, no operacionales, ingresos de ejercicios anteriores. Los ingresos operacionales son aquellos que se generan como por consecuencia de la actividad principal de la cooperativa. Como por ejemplo, una cooperativa de crédito puede generar ingresos operacionales por conceptos de intereses o comisiones. Y los ingresos no operacionales son aquellos que se generan como consecuencia de actividades que no son actividad principal de la cooperativa. Volviendo al ejemplo de la cooperativa de crédito, puede generar ingresos no operacionales por conceptos de venta de activos fijos o venta de acciones. Y en los ingresos de ejercicios anteriores, la cooperativa reconoce esos ingresos de ejercicios anteriores como consecuencia de recuperación de provisiones. En los gastos representan los decrementos de los beneficios económicos durante el periodo derivado de las actividades ordinarias de la cooperativa. Por ejemplo, gastos de administración, las 52 gastos de venta y las 53 gastos no operacionales. Los gastos de administración vendrían siendo los sueldos por pagar a los empleados de administración, servicios, también mantenimientos a las instalaciones y reparación de bienes inmuebles. Los gastos de venta son los que se producen al momento de comercializar un producto. Plan de cuenta en las fundaciones. Los activos de la fundación son recursos que posee y controla la misma fundación. Como lo dije anteriormente, se divide en dos, que son los activos no corrientes y activos corrientes. Los activos corrientes son aquellos que se esperan convertir en efectivo se consumirán en un periodo de un año o menos, y los activos no corrientes son aquellos que se espera que se mantengan por más de un año. Pasivos son las obligaciones financieras que tiene la fundación con terceros, como por ejemplo los depósitos. Las fundaciones pueden tener depósitos en cuentas bancarias o de inversión. Estos depósitos, se consideran pasivos porque la fundación debe devolverlos a los depositantes. En pactos de recompra, los pactos de recompra son acuerdos en los que la fundación se compromete a comprar un activo a un precio preestablecido en una fecha futura. El patrimonio de una fundación se refiere al conjunto de bienes y derechos, obligaciones que posee la organización con el fin de cumplir su misión y objetivo. Aquí se puede ver las cuentas principales de los patrimonios, que es el capital social, reserva, fondo de destinación específica, superávit y el resultado de ejercicios anteriores. Como lo dije anteriormente, la capital social es el dinero o los bienes que los fundadores de la fundación aportan para crear organización. Las reservas son las ganancias que la fundación ha retenido por su uso, eh, que también se pueden utilizar para financiar programas, servicios o gastos imprevistos.
Y los fondos de destinación específica son los recursos que la fundación ha tenido a un propósito específico, ya sea para la realización de un proyecto o para la salud o vivienda. Ingresos de las fundaciones. Los ingresos en las fundaciones se refiere a la síntesis de las diversas fuentes de financiamiento que estas organizaciones sin fines de lucro reciben para llevar a cabo sus actividades. Se puede ver los los ingresos operacionales, perdón, no operacionales y los ingresos de ejercicios anteriores. Los ingresos de las fundaciones provienen principalmente de donaciones, aportes de benefactores, subvenciones gubernamentales, ingresos por inversiones y en algunos casos ingresos generados por actividades relacionadas con su propósito, ya dependiendo a qué se dedique la fundación. Los gastos son lo que se generaron durante la actividad de la fundación. Como lo dije anteriormente, gastos de administración, gastos de venta y gastos no operacionales. Los gastos de administración vendrían siendo los salarios, los pagos de servicios, también por servicios y bienes, y pagos de mantenimientos. Plan de cuenta en las mutuales. Los activos en una mutual son bienes, derechos y otros recursos que la organización posee. Como se puede notar, las cuentas vendrían siendo las mismas para cada entidad, ya que estas son las que están estipuladas por la Superintendencia de Supersolidaria, perdón. Se pueden ver quedan disponibles son los activos más líquidos de una mutual y se utilizan para realizar pagos a proveedores, empleados y otros acreedores. Cuentas por cobrar son los derechos de la mutual a recibir dinero de sus clientes o miembros. Y los inventarios son los bienes que la mutual tiene en existencia para ser vendidos, utilizados en la producción de bienes o servicios. Los pasivos en una mutual son las obligaciones que tiene con terceros. Los depósitos vendrían siendo los fondos que los socios o clientes han depositado en la mutual. Estos depósitos se consideran pasivos porque la mutual debe devolverlos a los depositantes. Otro ejemplo sería las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar son los saldos pendientes de pago a proveedores, contratistas o empleados. Estas cuentas se consideran pasivos porque la mutual debe de pagarlas a cierto tiempo. El patrimonio de la mutual es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee la organización con el fin de cumplir su misión y objetivo. Como lo dije anteriormente, capital social es el dinero que los asociados aportan para crear la organización. Las reservas son las ganancias que la mutual ha tenido para su uso futuro. Los fondos de destinación específica son los recursos que la mutual ha destinado a propósito específico, ya sea para financiar un programa o algún proyecto. Los ingresos de una mutual son los fondos que la organización recibe como resultado de sus diversas operaciones. Por ejemplo, en una mutual de seguros. Las primas de seguros vendrían siendo el principal ingreso de la mutual. En las cuotas también, cuotas de socios, en el caso de una mutual de crédito, las cuotas de socios son el principal ingreso de la mutual. También la mutual puede tener ingresos por intereses de las inversiones que realiza, así como los intereses que cobran a sus clientes. Los gastos de la mutual son los gastos que incurren en el desarrollo de su objetivo social. Como lo dije, aquí está su cuenta y los gastos de administración vendrían siendo los sueldos a empleados, arrendamientos, servicios públicos, también como suministros. Y los gastos de venta vendrían siendo su publicidad, marketing y comisiones a agentes. Y el plan de cuenta en los fondos de empleados. Este plan de cuenta en los fondos de empleados es muy parecido a la mutual, ya que se dedican casi a la misma actividad. En cambio, en los fondos de empleados se realiza de forma específica a los empleados de una entidad.
Y se puede ver sus pasivos, son las obligaciones que tiene con terceros y su patrimonio. Los ingresos son los fondos que la organización recibe como resultado de sus diversas operaciones y actividades, como por ejemplo en los ingresos operacionales eh, puede incluir cuotas o aportaciones de los miembros, ingresos por préstamos otorgados, intereses sobre inversiones y otros ingresos generados como resultado de las operaciones normales de la entidad. Y en los ingresos no operacionales, ya como dije anteriormente, son los que no están directamente relacionados con la actividad principal de la fondos de empleados. Estos vendrán siendo ya por la venta de activos, donaciones o ingresos no recurrentes. Y los gastos son los pagos de saldos, servicios y también por publicidad y marketing. Políticas contables. Las políticas contables son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos que una entidad utiliza para preparar sus estados financieros. Políticas contables en las cooperativas. Políticas de reconocimiento de ingresos. Esta política debe de definir los criterios para reconocer los ingresos ordinarios de la cooperativa. Por ejemplo, la cooperativa puede reconocer los ingresos cuando se ha realizado la entrega de bienes o servicios. Política de medición de activos. Esta política debe definir los métodos de medición de los activos. Por ejemplo, la cooperativa puede medir sus activos al costo histórico, al valor razonable o a otro valor. Ejemplo, los inventarios se medirán al costo histórico, que es el importe del costo de los bienes adquiridos. Política de medición de pasivos. En esta política se debe definir los métodos de medición de los pasivos de la cooperativa. Por ejemplo, puede medir sus pasivos al costo histórico o al valor razonable. Política de presentación de estados financieros. Esta política debe definir la estructura y el contenido de los estados financieros de la cooperativa. Por ejemplo, la cooperativa debe presentar sus estados financieros de acuerdo a lo reglamentado con la NIF. Información a revelar. Esta política debe de definir la información adicional que la cooperativa debe revelar sobre sus políticas contables. En las fundaciones debe haber los establecimientos de políticas contables. Aquí se deben definir las políticas contables que describan de qué manera los hechos económicos, transacciones y eventos serán registrados y presentados en los estados financieros. Reconocimiento inicial. Aquí se determina cuándo y cómo se registran los hechos económicos. Según la NIF, se reconoce un activo, pasivo, ingreso o gasto cuando cumplen criterios específicos. Por ejemplo, las donaciones se reconocen como ingresos cuando la fundación tiene control sobre sus recursos donados. Medición inicial y posterior. Luego del reconocimiento, la fundación debe decidir cómo medir y valorar los activos y pasivos. La NIF permite métodos como el costo histórico, el valor razonable y el valor presente. Además, los cambios en valor se reflejan en los estados financieros. Presentación de estados financieros. Se deben de seguir los formatos establecidos por la NIF para preparar el balance general, el estado de resultado, el estado de cambio de patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Información a revelar. Se deben de cumplir los requisitos de la NIF al proporcionar información adicional en las notas de los estados financieros. Esto incluye detalles sobre las políticas contables, estimaciones y juicios significativos, eventos subsiguientes y otros aspectos cruciales para la comprensión completa de la situación financiera. Políticas contables en las mutuales. Establecimiento de políticas contables. Las políticas contables en las mutuales pueden estar involucradas en diversas actividades financieras como préstamos, inversiones, ahorros y servicios de seguro. Cada una de estas actividades que genera un hecho económico, transacciones o eventos deben ser registrados contablemente de acuerdo con la NIF.
Es fundamental identificar estos hechos y determinar cómo se reconocen y medir en los estados financieros. El reconocimiento inicial implica cómo se determina y cuándo se deben registrar los hechos económicos en los libros contables. Como por ejemplo, en las mutuales este, se debe reconocer los ingresos por intereses en préstamos otorgados, registrar las primas de seguro y reconocer los activos financieros en el balance inicial. Medición inicial y posterior. La NIF ofrece orientación sobre la medición inicial y posterior de los activos, pasivos y otros elementos financieros. Un ejemplo sería: los activos financieros se pueden medir al costo amortizado o al valor razonable, dependiendo de la naturaleza del activo y la política contable adoptada. Presentación de estados financieros. Las mutuales deben presentar y preparar estados financieros de acuerdo a la NIF, que incluyen balance, estado de resultados, estado de cambio de patrimonio y estado de flujo efectivo. Es importante presentar la información de manera clara y comprensible siguiendo los formatos y clasificaciones establecidas por la NIF. En los fondos de empleo de establecimiento de políticas contables, aquí se debe de decir cómo se reconocen los hechos económicos. Por ejemplo, tienen que detallar y explicar detalladamente cómo ingresan y dónde se registran los hechos económicos. El reconocimiento inicial en los fondos de empleados se refiere al momento en que una transacción o evento se registra en los libros contables. Medición inicial y posterior. Las NIF proporcionan directrices sobre cómo medir los elementos financieros. En el caso de los fondos de empleados, los aportes de los miembros, las inversiones y los préstamos otorgados se medirán inicialmente a su valor razonable. La presentación de los estados financieros. La presentación de los estados financieros en los fondos de empleados debe presentar sus estados de acuerdo con la NIF. Esto implica la preparación de un estado de situación financiera, un estado de situación en cambio de patrimonio y un estado de flujo en efectivo. Y la información a revelar requiere la revelación de información adicional que permita a los usuarios comprender mejor la situación financiera y el desempeño de un fondo de empleados. Las cooperativas deben de establecer un plan de cuentas contables que refleje su estructura y operación específica. Esto implica la creación de cuentas para activos, pasivos, capital social y cuentas de resultados adaptadas a las particularidades de la cooperativa. Registro de transacciones. Cada vez que se produce una transacción económica, como una compra de activos, la venta de productos o servicios tales como el pago de salario o la obtención de financiamiento, se debe registrar en los libros contables. Documentación de soporte. Para respaldar los registros contables se debe mantener documentación de soporte como facturas, recibos, contratos y extractos bancarios. Registro de ingresos y gastos. Los ingresos y gastos de la cooperativa se registran en las cuentas de resultados, también como ingresos por venta, como costo de producción, gasto de administración, y esto permite calcular el resultado económico de la cooperativa, ya sea una utilidad o una pérdida. Control de inventario. Si la cooperativa se dedica a la producción de ventas de bienes, debe de llevar un control estricto de su inventario. Capital de social y aportaciones. El capital social de la cooperativa se registra en una cuenta específica y las aportaciones de los socios se registran individualmente. Y por último, auditoría y presentación de informe. Las cooperativas suelen someter su registro contable a auditoría interna o externa para verificar su exactitud. Además, deben de presentar informes financieros a las autoridades competentes, a los socios y a otros interesados siguiendo las regulaciones locales. En las fundaciones se debe de llevar un libro de contabilidad. Al igual que en otras organizaciones, las fundaciones deben de llevar un libro de contabilidad para registrar todas las transacciones financieras. Esto puede ser un libro físico o un sistema financiero. También se deben de identificar las transacciones. Todas las transacciones financieras de una fundación deben ser debidamente identificadas y clasificadas. Estas transacciones pueden incluir donaciones, subvenciones, ingresos por actividades de recaudación, fondos, gastos administrativos o gastos de programas de inversiones.
Crear cuentas contables. Crear cuentas contables específicas para reflejar las diferentes actividades financieras de la fundación. Algunas cuentas pueden incluir donaciones recibidas, gastos de programa, inversiones, fondos restringidos y fondos no restringidos. Registro de ingresos. Las donaciones y subvenciones recibidas se registran como ingresos en las cuentas correspondientes. Es importante identificar y diferenciar entre donaciones restringidas que deben utilizarse para un propósito específico y donaciones no restringidas que la fundación puede usar según su discreción. Registro de gastos. Las donaciones Los gastos se registran en las cuentas apropiadas. Esto incluye gastos relacionados con administración, gastos de programa y gastos operativos. También se deben de registrar las inversiones. Si una fundación tiene inversiones, estas deben de registrarse y valorarse de acuerdo con las normas contables aplicadas. Y tienen que realizar cuentas bancarias para que todas sus cuentas estén de una manera adecuada al momento de realizar la revelación de estados financieros. Elaboración de los estados financieros. Preparar de estado financiero dependiendo de cómo lo hace la estructura. Dependiendo de su estructura organizacional, dependiendo de la NIF. En las mutuales se debe identificar y clasificar las transacciones. El primer paso es identificar y clasificar las transacciones económicas que ocurren en la mutual. También esto tiene que llevar una documentación de las transacciones, ya sea factura, recibo, comprobante de pago o contrato. Esta documentación es esencial para poder mantener un registro preciso. Creación de registros contables. La mutual utiliza un sistema contable para llevar un registro de todas las transacciones. Los registros contables incluyen libros como el libro diario y el libro mayor. Estos libros se registran todas las transacciones junto con detalles como la fecha, la inscripción y el monto de la cuenta correspondiente. La creación de cuentas contables en los registros de los hechos económicos de los fondos de empleados. Es importante crear cuentas. En primer lugar, se deben establecer cuentas específicas para cada actividad de la empresa, ya sea caja, bancos, préstamos socios, intereses por préstamos, aportes asociados, gastos administrativos o ingresos por inversiones. También se debe de llevar un registro en las transacciones, ya sea cuando los miembros realizan aportes, estos se registran como ingresos en la cuenta correspondientes, o cuando se genera un gasto, los gastos administrativos como sueldo, alquileres, se registran en la cuenta de gastos. Por último, los reportes financieros. Al final de cada periodo contable, se preparan los estados financieros que incluyen el estado de resultados. Este muestra los ingresos y gastos y el balance general que muestra los activos, pasivos y patrimonios. Estos informes proporcionan una visión clara de la situación financiera de la entidad, en este caso los fondos de empleados. Y por último, la presentación de los estados financieros. La presentación de los estados financieros en el sector de la economía solidaria, como las cooperativas, fundaciones, asociaciones, entre otras, siguen principios contables y normativas específicas que se adaptan a su naturaleza y objetivos. La presentación de los estados en las cooperativas. Estas siguen un formato específico que contiene su balance general, el estado de resultados, el estado de cambio de patrimonio y el estado de flujo efectivo. Que en el balance general se pueden encontrar los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Y ahí se detallan, por ejemplo, todos los recursos y propiedades de la cooperativa, como efectivo, cuenta por cobrar e inventarios. También se registran todas las deudas y obligaciones de la cooperativa y se muestra el capital social de la cooperativa. El estado de resultados ya vendría siendo las ganancias o pérdidas. Igualmente, en las fundaciones contienen los mismos elementos. Además, las fundaciones deben de informar en los estados financieros cómo reparten sus excedentes y cómo usan las donaciones recibidas, ya sea en reinversión o
repartición de acciones entre los mismos socios. En las mutuales sigue el mismo balance, estado de resultado, estado de cambio en el patrimonio y estado de flujo en efectivo. En el balance general se encuentran, ya vendrían siendo las aportaciones de los clientes, como decía, los préstamos a los clientes, y también se puede ver en los pasivos, como lo había dicho anteriormente, en los pasivos se encuentran las deudas y obligaciones financieras y el patrimonio representa la inversión de los miembros. El estado de resultados, también conocido en las cuentas de pérdidas y ganancias, este estado resume los ingresos, gastos y utilidad de la mutual. Por último, los fondos de empleados. Los fondos de empleados se puede encontrar balance general, estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio y estado de flujo en efectivo. En el balance general se muestra la situación financiera del fondo de empleados en un momento específico. Esto generalmente se muestra a final de un periodo contable, como un trimestre o un año. Se divide en dos sesiones, activos y pasivos. Los activos representan lo que la organización posee, mientras que los pasivos son las obligaciones financieras. La diferencia entre activos y pasivos es el patrimonio neto. Estado de resultado. Aquí se muestra las pérdidas o ganancias, que ya lo había dicho anteriormente. El estado de cambio de patrimonio se ve reflejado si cómo cambió el patrimonio, si hubo aportaciones en su capital o no. Conclusión. La conclusión, la adopción de las normas internacionales de información financiera en las entidades del sector de la economía solidaria representa un paso significativo hacia la transparencia y la eficiencia de la gestión financiera. Si bien la implementación de la NIF puede presentar desafíos iniciales como la capacitación y la adaptación de los sistemas contables, el beneficio a lo largo plazo son claros. En últimas instancias, la dinámica contable de la NIF en esta entidad refleja un compromiso con los principios de integridad y responsabilidad, contribuyendo así al crecimiento y la estabilidad del sector de la economía solidaria, lo que a su vez tiene un impacto positivo en las comunidades y en sociedad en general.